Bienvenidos a nuestra semana 3 de actividades, donde empezaremos pues ya propiamente con el diseño de nuestros instrumentos. Es muy importante que a este punto ya no hagamos modificaciones a nuestro objetivo, a nuestra pregunta de investigación, quiénes son nuestros sujetos de estudio, nuestras variables, todo esto ya lo debemos tener muy claro. Porque para empezar a diseñar nuestro instrumento vamos a tener que estar haciendo referencia a esta información constantemente. En primer lugar, ¿cuál es mi objetivo? Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué necesito yo saber para alcanzar este objetivo? Después está nuestra pregunta de investigación y nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué necesito saber primero para responder a esta interrogante? Es decir, para responder a nuestra pregunta de investigación. Y dependiendo de si elegimos investigación cuantitativa o si elegimos investigación cualitativa, será el tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar para diseñar nuestro instrumento de recopilación de datos. Quienes hayan elegido un enfoque cuantitativo para su investigación, nos inclinaremos por las encuestas, observación de datos que podamos registrar de forma numérica, es decir, vamos a observar cuestiones que podamos contar o medir, o test. ¿Qué tipo de test? Por ejemplo, un test psicométrico, un test que ya esté estandarizado para medir, por ejemplo, la empatía, un test donde nosotros podamos medir, por ejemplo, las inteligencias múltiples, este tipo de test que ya existen, o si ustedes desean diseñar uno como piloto, porque, bueno, ahora lo mencionó, pero un test que ustedes deseen diseñar para pilotearlo, estarán alineados a nuestra investigación cuantitativa. Mientras que quienes hayan elegido investigación con un enfoque cualitativo, nos vamos a inclinar por las entrevistas, las observaciones, pero de aspectos cualitativos, grupos focales, etc. Entonces, ¿por qué tengo observación en los dos rubros? Porque una cosa es observar aspectos que podemos medir o contar y otra cosa es observar aspectos cualitativos que necesitamos describir o analizar desde lo que significa, desde la parte del significado, y va a tender más a cuestiones que nosotros tenemos que descifrar desde el lenguaje que va a estar utilizando la persona o el grupo a quienes estamos observando. Vamos a fijarnos en la calidad de las relaciones. Por ejemplo, si yo quiero observar quién es el líder y cómo son las relaciones de los alumnos dentro del grupo, será una observación cualitativa. Sin embargo, si yo quiero observar, por ejemplo, algo que sea cuantitativo, voy a observar el tipo de cuántas veces saluda cada uno de los niños para tratar de detectar quiénes son los que tienen como más relaciones con sus compañeros en el salón de una pues manera como de compañerismo, y quiénes son los que no saludan o a ellos casi no los saludan, ¿no? Esa sería una observación cuantitativa del cuántas veces, el qué número de, mientras que el cualitativo se iría hacia las cualidades de estas relaciones. Traté de poner unos ejemplos más adelante para que nos quede claro. Nada más quiero responder nuevamente aquí en la parte del test. El test normalmente, para que sea válido estadísticamente hablando, tiene que pasar por una serie de procesos de validación. Entonces, si ustedes se inclinan por diseñar un test, sí tendríamos que manejar el test como un piloto, porque no está estandarizado para su aplicación. ¿Qué significa la estandarización? Que este test lo apliquemos aquí, lo apliquemos en Oaxaca, lo apliquemos en Estados Unidos, lo apliquemos en donde lo querramos aplicar, los resultados habrán sido probados una serie de cantidades con un grupo de personas distintos para asegurar que el resultado que nos va a arrojar el test es estadísticamente confiable. Este es un proceso muy largo, no lo vamos a ver nosotros en nuestra materia, pero si ustedes desean diseñar un instrumento que les pueda servir como un test, es importante que lo mencionen como una propuesta para el posterior pilotaje y validación. Es decir, no lo vamos a tomar como un test 100% confiable o ya estandarizado, porque no lo va a ser en estos momentos. Vamos a ver, por ejemplo, en los aspectos de la entrevista.
¿Qué tipo de preguntas podemos hacer nosotros en la entrevista? Que recordemos, la entrevista va a tender más hacia lo cualitativo. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo de utilizar nuestra plataforma? ¿Cuáles son las características de esta pregunta de entrevista cualitativa? Es una pregunta abierta. Yo no puedo contestar esta pregunta con sí o no, o mucho o poco. Necesito elaborar mi respuesta, es decir, pues a veces me cuesta trabajo, que tarda mucho en cargar, pero en la pantalla no me muestra ninguna información que me diga que está cargando, entonces no sé si tengo que seguir esperando, si ya se atoró, no encuentro fácilmente la información, no sé en dónde hay un menú, pero todo esto que yo les puedo estar platicando como respuesta a esta pregunta es elaborado por el sujeto. Es una pregunta muy abierta y en este sentido no tiene una sola respuesta, es decir, yo puedo contestar que lo que más me cuesta trabajo de utilizar una plataforma es que la letra es muy pequeña, y otra persona puede contestar que lo que más trabajo le cuesta de utilizar la plataforma es que tarda mucho en responder cuando le da clic a un botón. Y en este sentido hay un universo muy amplio de respuestas que nosotros no podemos presuponer y tratar de encasillar, ¿no? Por eso son respuestas abiertas, son preguntas para respuestas abiertas. Y se recomienda que se aplique a pocos entrevistados. Cuando nosotros vamos a hacer en investigación cualitativa pensando en las entrevistas, podemos, dependiendo de lo que hayamos planteado para la elección de nuestra muestra, pensar en, por ejemplo, si mi investigación fuera los docentes de escuelas regulares se sienten capacitados y suficientemente apoyados para tener niños con discapacidad en sus aulas. No les voy a preguntar a todos los docentes de México. Puedo yo elegir a un grupo de 15 docentes y hacerle la entrevista a estos 15 docentes. Y esto lo tengo que poner yo cuando hable de mi muestra, que es un muestreo no probabilístico a conveniencia, ¿no? Porque es con los maestros con los que yo pude trabajar. Entonces, esto es importante cuando nosotros planteamos la entrevista. Pensemos que ustedes quieren trabajar con toda su escuela y en todo el centro de trabajo ustedes tienen una población de 250 alumnos. No vamos a entrevistar a los 250 alumnos. Si quisiéramos hacer una encuesta, podemos calcular nuestra muestra y hacerle la aplicación a ese número de alumnos, pero nos iríamos más por el lado cuantitativo, mientras que podemos elegir a un grupo de la escuela o a un grupo integrado por un alumno de primero A, un alumno de primero B, un alumno de primero C, un alumno de segundo A, un alumno de segundo B, que es un muestreo por conveniencia, es decir, yo elijo a los alumnos, no se eligen de manera aleatoria, y entonces yo les voy a hacer una entrevista a este número más manejable de alumnos. Aquí tengo ahora un ejemplo de una encuesta que se va más hacia lo cuantitativo. Por ejemplo, es difícil utilizar Google Classroom para aprender historia. Lo tengo que responder 1, totalmente en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4, de acuerdo y 5, totalmente de acuerdo. Entonces yo voy a ir marcando la casilla que me indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estoy, pero esto va a tender más hacia un análisis cuantitativo de la información. Es decir, cuántos alumnos están totalmente de acuerdo con que usar Google Classroom es difícil, cuántos alumnos están totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, otras preguntas. ¿Es aburrido utilizar Google Classroom para aprender historia? O las instrucciones de la actividad están planteadas con claridad, si estoy totalmente en desacuerdo o estoy parcialmente de acuerdo. Cuando lo vamos a plantear con una escala, hay que darnos cuenta de que es una pregunta cerrada, solamente va a haber una respuesta posible, en este caso en desacuerdo, contesto o totalmente en desacuerdo o ni en acuerdo ni en desacuerdo o de acuerdo o totalmente de acuerdo. Solamente voy a tener la posibilidad de responder una opción y se puede aplicar de forma masiva. Si yo hago una encuesta con las preguntas que les acabo de mostrar, puedo crear un formulario y ahí sí mandárselo a la población de 250 alumnos que tengo en la escuela para preguntarles, en este caso, si Google Classroom les parece divertida o si les parece fácil de utilizar para la enseñanza de la materia de historia, por ejemplo.
El caso de la guía de observación, como comentamos, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. Este es un ejemplo cualitativo, de cualidades. Por ejemplo, el docente considera actividades asíncronas en su planeación didáctica para la enseñanza de la materia de historia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a observar yo? Si dentro de la plataforma el docente está poniendo actividades que no necesiten hacer todos al mismo tiempo. Otro de los aspectos que puedo poner, y aquí los puedo ir marcando como sí o como no. El docente usa con facilidad las herramientas de carga de actividades en el aula virtual. Si el maestro los usa con facilidad, le puedo marcar sí, y si no es así, le marco no. Pero esto lo estaría yo observando mientras el docente está cargando su planeación de esa actividad, y yo lo que hago es observar y lo voy registrando en mi formato. Ahora, ¿cómo podemos ver algo que sea más hacia lo cuantitativo? Por ejemplo, pensando en un curso de oratoria. Tenemos aquí, por ejemplo, registra el número de veces que el participante usa la muletilla, pero bueno, mientras da un discurso a sus compañeros. Entonces yo voy a estar contando cuántas veces mi alumno dice, pero bueno, y ese número lo voy a anotar. Otra pregunta de una guía de observación cuantitativa puede ser, registre el número de veces que el alumno se detiene y vuelve a iniciar su discurso. Y entonces pongo, 2 veces se detuvo y tuvo que volver a empezar el discurso.